Buenos días, mi nombre es Yarelis Daza, estudiante de Psicología del segundo semestre. Estoy cursando el curso Historia de la Psicología y pues les voy a hablar un poco de lo que se vio en el transcurso de este semestre de Historia de la Psicología. Vamos a iniciar diciendo que la diapositiva 2, unidad 1, Psicología Precientífica. Aportes de la filosofía. Como lo indica Milagros Sáenz, es una guía que nos generó la universidad para que nosotros tuviéramos mayor información sobre el tema de la psicología precientífica. Bueno, hay varios aportes, como el dualismo frente al monismo. Llevó a plantearse de qué manera se podían establecer relaciones en el hombre entre lo somático y lo psíquico, es decir, entre el cuerpo y la mente. El sensacionismo empirista, su convicción fue la de dónde proviene el conocimiento de la experiencia y pues hace necesaria la sensación de la creación del contenido mental. Aportes fisiología. La naturaleza y transmisión del impulso nervioso, que es el estudio de las vías nerviosas, se vio facilitado por el descubrimiento de la electricidad y del impulso nervioso. Y hay otro aporte que se llama la clarificación de la especificidad de las vías sensoriales nerviosas. La creencia de una cierta especificidad sensorial pues era presentida desde la antigüedad. Jonas Müller, quien enuncia en el volumen B de su manual el principio de las vías sensoriales. Y por último, la frenología. El cerebro se divide en zonas de función independiente. Bueno, hablemos un poco de los aportes de la biología. La biología científica parte de todos los humanos. Somos descendientes pues, de un antepasado que ha evolucionado mediante un proceso mental. Los sistemas biológicos más estudiados por su relación con la mente y el comportamiento son pues, los sistemas orgánicos del cuerpo, el sistema nervioso y pues, de modo destacado el cerebro y pues obviamente el hormonal. Bueno, voy a responder la pregunta ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación? Bueno, para mí es importante ya que pues como estudiantes debemos conocer los antecedentes históricos y teóricos de una ciencia, porque así tendremos las bases teóricas y conceptuales de cada uno de los enfoques. En este caso, la psicología precientífica, pues conocimos muchos científicos, filósofos, pensadores, teólogos, griegos, quienes trataban de conocer y indagar los procesos del ser humano, donde cada uno dio pues, su punto de vista en cuanto a la observación básica en lo filosófico, fisiológico y biológico, psicológico, con todo lo que conlleva el estudio de cada ser vivo, su organismo, con su actuar de forma deliberada de actuar, creencias y espíritus, almas o inertes y inmateriales. Pasamos a la siguiente diapositiva 3, unidad 2, psicología científica. Explicación breve de los fundamentos de la psicología como ciencia. Bueno, hablemos de los aportes de algunos países sobre la psicología. Hablemos de la psicología alemana. Hunz experimentó la psicología científica en Alemania. El que tuvo mucho que decir, escribió su obra de carácter psicológico en 1892 con el título Contribuciones a una teoría de la percepción sensorial. Allí hablaba de un incipiente proyecto de psicología experimental. Al año siguiente publicó su segunda obra psicológica, Lecciones sobre el alma, pues humana y animal. Como el título indica, son una especie de recopilaciones de lecciones sobre psicología experimental, pero su manual, Principios de Psicología Fisiológica, uno de los más importantes, fue el que sentó las bases programáticas y fundacionales de la nueva disciplina. Hunz es el padre de la psicología, ya que fue el creador del primer laboratorio científico en Leipzig. Bueno, sigamos con la psicología francesa. Ribot, otro de los pensadores, filósofos, fue el que creador de la obra de este psicólogo francés. Se desarrolló abordando diversos tópicos relacionados con la patología, en tres claves: las enfermedades de la personalidad, las enfermedades de la voluntad y las enfermedades de la memoria.
Otra de las obras de Ribot es el libro de Psicología de los Sentimientos, en el cual permitió la aparición de la psicología científica. Introdujo la escuela de los ingleses y alemanes en la psicología francesa y la convirtió en neuropatología mental. Sus campos de investigación fueron las perturbaciones mentales y los problemas del lenguaje. Se centró en el estudio de la patología, intentando aproximar los mecanismos normales a la mente de los patólogos. Psicología británica. El objetivo de Darwin era dar como el origen del hombre, era mostrar que el hombre desciende de alguna otra forma de organización inferior. Una conclusión que se tenía iba a ser sumamente desagradable para muchos. En ella comparaba en líneas generales la conducta humana y animal. Vamos con la psicología americana. Se considera un error separar la estructura mental en partes. El verdadero interés radica en reconocer las emociones y los sentimientos. Mente o la conciencia no es algo sustancial, sino un proceso. Fue considerado el padre de la psicología americana. Consideraba o cuestionaba los dualismos que oponen mente y mundo, pensamiento y acción. Considera al ser humano como una suma de condicionamientos. Entre las características más importantes se destaca la psicología conductista de Skinner, quien fue el descubridor del condicionamiento operante. Psicología rusa. La principal contribución de Sechenov a la psicología fue el haber propuesto por primera vez una psicología basada exclusivamente en el concepto fisiológico o de reflejo. En su obra de reflejos cerebrales, Sechenov inició un estudio completamente objetivo de comportamiento animal y humano, partiendo de la idea de que todas las ciencias tienen carácter reflejo, independientemente de que las consideremos intuitivamente como voluntarias o involuntarias. Sechenov sostuvo una fisiología estrictamente materialista y objetiva. El cerebro era una máquina y por consiguiente las funciones psíquicas que dependían de él eran completamente mecánicas. Toda actividad psíquica es reductible a movimientos, reflejos. La actividad psíquica humana se expresaba de esta forma por manifestaciones externas. Para Sechenov, la actividad del organismo era refleja y el psiquismo no constituía una excepción. Toda actividad se iniciaba con la percepción de un estímulo y concluía con un movimiento muscular. Respondo la pregunta, ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su formación, en su programa de formación? Bueno, para mí es importante conocer sobre la psicología científica, ya que con ella, según Science, debemos saber los estudiantes que se encontró un apoyo en el uso de métodos científicos, resolviendo el estudio de problemas a través de experimentos en laboratorios. El interés fundamental fue demostrar que hay fenómenos psíquicos o mentales que eran susceptibles a ser medios de forma sistemática. La psicología científica estableció mayor rigor en el análisis y pudo variar sistemáticamente las condiciones experimentales, así como repetir sus observaciones, lo que le podía permitir llegar a la generalización de algunos de sus resultados e imprimir a su labor un nivel parecido al de otras ciencias. Es importante que en nuestro programa de formación nos den a conocer sobre la psicología científica, ya que trata de recoger datos y responder a muchos, porque para intentar descifrar los enigmas de la mente humana. Inicialmente se pensaba que el conocimiento se podría adquirir mediante la razón y la lógica, pero con el pasar del tiempo la ciencia comenzó a utilizar un enfoque empírico para explicar las cosas, es decir, se basaba en la experiencia para adquirir conocimientos en los que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Diapositiva 4, importancia, escuelas y o enfoques psicológicos. Iniciamos con ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación? Bueno, hablé un poco del psicoanálisis.
Reflexionando con el análisis y observando que tuvo el psicoanálisis, el inconsciente y su funcionamiento, trata de explicar por qué nos pasa lo que nos pasa y descubrir que los seres humanos, explicación de nuestros conflictos, tenemos pues la explicación de nuestros conflictos y de nuestras motivaciones, y pues que subraya la importancia de la infancia y de las relaciones. Por eso, como estudiante de psicología y futuro psicólogo, considero que este aprendizaje nos permite saber que pues cómo nos debemos comunicar por medio de actos fallidos, lapsus, chistes, inoportunos, sueños. Sigmund Freud decía que a través de la represión la persona trata de rechazar o mantener el inconsciente representaciones, pensamientos, sentimientos, imágenes, deseos, recuerdos relacionados a una pulsión. Se producen aquellos casos en que la satisfacción de un deseo producirá un placer, generaría desplacer, malestar en virtud de otras exigencias éticas, sociales, etc. Circunstancias que impulsaron el desarrollo de las escuelas psicológicas. El psicoanálisis. Según los estudios, el psicoanálisis se presentó como una alternativa valiosa, de gran profundidad para entender la mente humana, el inconsciente, los sueños, la psicopatía, y como un complemento o pues alternativa a la psiquiatría tradicional de asilos, hospitales, de por vida, medicamentos que tenían muchos efectos secundarios y pues electrochoques, etc. Por otra parte, se dice que el inconsciente y su funcionamiento trata de explicar por qué nos pasa lo que nos pasa, descubrir que los seres humanos tenemos la explicación de nuestros conflictos, de nuestras motivaciones, y subraya pues la importancia de la infancia y de las relaciones. Pues esa puede ser también una de las razones por las que se desarrollan los impulsos en las escuelas del psicoanálisis. Escuela de Gutenberg. La escuela de Gutenberg se presentó debido a las circunstancias de estudio de sensaciones y percepciones por medio de ejercicios mentales para estimular el pensamiento de los sujetos a través de imagen. Estos ejercicios trascendieron el pensamiento y de paso el concepto, estados de conciencia, experiencias que no se dejaban clasificar en ninguna clase de procesos conscientes conocidos y tampoco se dejaban descomponer para llegar a algún tipo de proceso mental conocido. La importancia del hallazgo contradice la teoría que afirma el pensamiento humano está constituido por imágenes. Escuela de la Gestalt. La escuela de la Gestalt surgió en Europa frente al elementarismo y atomismo del estructuralismo en el primer tercio del siglo, centrándose particularmente en el ámbito de la percepción. Su inicio puede fecharse en 1912 con la publicación de Wertheimer de un artículo sobre el fenómeno movimiento estroboscópico que pone en manifiesto que en la percepción aporta el sujeto algo que no haya presente en el estímulo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la diapositiva 5, ética deontológica. Debíamos hacer un capture de pantalla sobre el juego. Realmente en la parte del aprendizaje práctico no me sirvió, entonces decidí hacerlo con el link que aparecía en esta diapositiva. Pero me apareció fue esta que ya yo había realizado en el trabajo pasado. Entonces la realicé y busqué por medio del link busqué otra prueba. No sé si sería esta, pero trataba sobre la ética. Bueno, aquí me dice que responde a la pregunta: exprese su compromiso con la formación y el ejercicio del psicólogo, reflexione frente a la profesión como futuro egresado de la UNAM. Mi compromiso con la formación y ejercicio de psicólogo y futuro egresado de la UNAM siempre va a ser un compromiso social. Mi calidad y pertinencia, así como la preservación de mi autonomía, serán parte de las transformaciones profundas para la educación en el proceso de ser psicólogo. La UNAD brinda una educación que contribuye a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación, que genera oportunidades para los que hoy no las tienen y que fomenta la generación de conocimiento, la transformación social y productiva de nuestras sociedades. Como futuro egresado, quiero promover la diversidad cultural y la interculturalidad, así como las tecnologías de la información en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
se reivindica el carácter humanista, orientado hacia la formación